La sombra de García Luna. Un veredicto que resuena en Palacio Nacional. El veredicto de culpabilidad contra Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en México, ha generado un gran impacto en la política mexicana. El juez Brian Cogan, en una corte de Nueva York, lo encontró culpable de 5 cargos relacionados con narcotráfico y corrupción. Este escándalo afecta no solo el pasado, sino también el presente, llegando incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador. García Luna, quien lideraba la lucha contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón, ahora representa la corrupción en los niveles más altos del poder. Las acusaciones, basadas en lo que dijeron narcotraficantes, lo señalan como colaborador del cártel de Sinaloa, recibiendo mucho dinero a cambio de protección e información secreta. El juicio, que llamó la atención de todo el mundo, mostró la debilidad del sistema judicial mexicano y cómo el crimen organizado se infiltró en las instituciones. La sombra de García Luna no se limita a él, sino que también pone en duda la estrategia contra el narcotráfico que se implementó durante el gobierno de Calderón. Aunque el presidente López Obrador ha criticado a García Luna y al gobierno de Calderón, debería de informar, que no ha dicho nada Felipe Calderón. ¿Qué no merecen los mexicanos una explicación? Número 1, ¿cómo conociste a García Luna? Número 2, ¿por qué tomaste la decisión de nombrarlo secretario de Seguridad Pública? Número 3, ¿conocías todos sus antecedentes? ¿Sabías que había iniciado su carrera policíaca como miembro del CISEN en el gobierno de Salinas? Número 4, ¿sabías que él había cumplido la misión de ir a rescatar al segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio? Número 5, ¿nunca supiste de que mantenía relaciones con organizaciones criminales? 6, ¿no te diste cuenta de que comprando propiedades en México y en el extranjero? 7, ¿estabas de acuerdo con las decisiones que tomaba para llevar a cabo masacres y actos de represión? 8, ¿le autorizabas que estableciera comunicación con agencias internacionales, en particular con el FBI, la CIA y la DEA? 10, ¿estuviste enterado del operativo Rápido y Furioso? Y así, creo que salen como 50. Este caso lo pone en una posición difícil. La condena del exsecretario de Seguridad Pública plantea preguntas sobre la corrupción en México y la posibilidad de que este problema no sea solo de gobiernos anteriores. Precedentes peligrosos. La lupa sobre los aliados de AMLO. La sentencia de García Luna crea un precedente delicado para los políticos mexicanos, especialmente para aquellos cercanos al presidente López Obrador. El juicio demostró que Estados Unidos está dispuesto a investigar y llevar ante la justicia a funcionarios corruptos, sin importar su partido político. La estrategia de los fiscales estadounidenses se basó en lo que dijeron narcotraficantes que colaboraron a cambio de beneficios. Este modelo podría usarse en otros casos, poniendo en riesgo a funcionarios del actual gobierno que podrían estar involucrados en actos de corrupción. La condena de García Luna envía un mensaje claro: la impunidad ya no es una opción. La justicia estadounidense ha demostrado que puede llegar a los niveles más altos del poder en México, y es posible que otros funcionarios, incluyendo personas cercanas a AMLO, puedan ser investigados y juzgados en el futuro. El caso de García Luna obliga a AMLO a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en su gobierno. Si no lo hace, se arriesga a que la corrupción afecte su administración, dañando su imagen y poniendo en peligro su proyecto político. El as bajo la manga zambada. La carta maestra de Estados Unidos. En esta situación compleja, aparece la figura de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, como una pieza clave en la estrategia de Estados Unidos para combatir la corrupción en México. Lo que él diga, aunque aún no lo ha hecho, podría tener consecuencias inesperadas para la política mexicana, especialmente para el presidente López Obrador y su círculo cercano. Zambada, uno de los narcotraficantes más buscados, se ha convertido en una herramienta fundamental para las autoridades estadounidenses. Su conocimiento sobre las operaciones del cártel de Sinaloa y sus vínculos con funcionarios corruptos lo hacen un testigo muy importante para desmantelar las redes de narcotráfico y corrupción en ambos países. La posibilidad de que Zambada hable en contra de López Obrador y sus allegados ha generado especulaciones e inquietud en la política mexicana. Aunque no hay pruebas sólidas que vinculen al presidente con el crimen organizado, lo que diga a alguien como El Mayo Zambada podría dañar gravemente su imagen y credibilidad. El caso García Luna ha demostrado que Estados Unidos está dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance para combatir la corrupción en México. La extradición y el testimonio de El Mayo Zambada son escenarios posibles.
y podrían tener consecuencias muy fuertes para la política mexicana. El boomerang de las críticas. AMLO, en la mira. La condena de García Luna se ha vuelto un problema para el presidente López Obrador. Sus constantes críticas a la lucha contra el narcotráfico y su insistencia en que la corrupción solo existía en gobiernos anteriores lo ponen en una posición delicada. Me llama la atención es que están posponiendo el veredicto final. Ya aparecen los jueces de aquí que archivan, ¿no?, expedientes. Ayudaría mucho al país para que nunca, jamás vuelvan a repetirse de esas cosas, que aporte pruebas y que además ayude a la purificación de la vida pública del país, como seres humanos, que pueda decir, pido perdón por lo que hice, pero pues no fui solo, no actué solo, y ayuda también mucho que se acabe lo de los chivos expiatorios, que no lo agarren como chivo expiatorio, y que diga todo, desde el CISEN, cómo llegó con Calderón y sus cómplices. Aunque AMLO ha condenado la corrupción en todas sus formas, sus oponentes políticos han aprovechado el caso García Luna para cuestionar su discurso anticorrupción. La pregunta que surge es: si la corrupción era tan común en el pasado, ¿cómo puede AMLO asegurar que su gobierno está libre de eso? El presidente tiene el reto de demostrar que su gobierno es diferente, que su lucha contra la corrupción es real y que no tiene acuerdos con grupos criminales. Si no lo hace, se arriesga a que las acusaciones de corrupción lleguen a su administración, dañando su imagen y debilitando su proyecto político. La sombra de García Luna también lo alcanza a él, obligándolo a esforzarse más en la lucha contra la corrupción y a demostrar que su gobierno representa un cambio real para México. El tiempo dirá si el presidente logra superar este desafío y fortalecer su discurso anticorrupción. El futuro incierto. ¿Un terremoto político en el horizonte? La sentencia de García Luna, la posible extradición de El Mayo Zambada y las dudas sobre la corrupción en el gobierno actual crean una situación política inestable e incierta en México. El futuro de AMLO y su proyecto político dependerá en gran medida de su capacidad para manejar esta crisis y mantener la confianza de la gente. El presidente enfrenta un dilema complicado. En este contexto, la sociedad mexicana está a la expectativa, observando cada acción del presidente y sus oponentes políticos. La incertidumbre domina el ambiente político, mientras se espera que la justicia siga su curso y se aclaren los hechos. Lo único seguro es que el caso García Luna ha marcado un antes y un después en la política mexicana. La lucha contra la corrupción se ha convertido en un tema central, y la sociedad exige transparencia, rendición de cuentas y un fin a la impunidad.